Es un auténtico placer dar comienzo a este análisis visual. Pero antes de arrancar con el tema que nos ocupa, es de justicia hacer una breve pausa para dar las gracias y mucho al fantástico blog La Playlist del Yello. Ellos son los creadores originales de esta investigación y quienes difunden esta maravilla para que podamos disfrutarla ahora mismo. Así que vamos a tomarlo con calma, sin prisas, porque la historia lo merece totalmente. Hoy nos sumergimos de lleno en la verdadera intrahistoria de una obra maestra, un icono innegable del siglo XX, The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Venga, entremos en materia. ¿Os habéis parado a pensar alguna vez cómo es posible que una portada que básicamente está en blanco, salvo por un prisma soltando un rayo de luz, se haya convertido en un monolito cultural absoluto? Es que, pensadlo bien, no hay título, no hay nombre del grupo. Literalmente solo tenemos esta imagen geométrica ahí flotando en medio de la inmensidad oscura. Y sin embargo, la ves y la reconoces al instante en cualquier rincón del planeta. Es una locura. Todo este misterio empezó en realidad con una exigencia súper clara. La banda, y muy en concreto su teclista, Richard Wright, le pidió al mítico equipo de diseño Hipgnosis que se olvidaran por completo de esas portadas tradicionales llenas de fotos. Pink Floyd quería dar un giro de 180 grados. Buscaban algo puro, simple y sobre todo audaz. Como él mismo comentó, la idea era que pareciera una de esas cajas de bombones súper elegantes, sin letras que distraigan y que fuera directa al grano. Sección 1. La génesis visual. Construyendo el prisma. Y esto ilustra a la perfección de dónde surgen las ideas más brillantes. Imaginad la típica sesión de tormenta de ideas de madrugada. Los diseñadores Storm Thorgerson y Aubrey Powell le plantan a la banda 7 bocetos encima de la mesa. Bueno, pues no hubo ni medio debate. Los 4 miembros de Pink Floyd miraron los diseños, señalaron el prisma de forma unánime y dijeron: es ese, fin de la historia. Lo más curioso de todo es que este diseño tan cósmico y galáctico tiene unos orígenes de lo más terrenales. Fijaos, la inspiración principal fue un simple diagrama sobre la refracción de la luz, sacado de un libro de texto de física de primaria del año 63. Y por si fuera poco, también tomaron nota de una portada de 1942 para el Concierto Emperador de Beethoven, un diseño de Alex Steinweiss, que básicamente fue el tipo que inventó esto de ilustrar portadas de discos. Una mezcla increíble. Aunque bueno, si nos fijamos con lupa, hay un detalle bastante gracioso en todo esto. Resulta que el prisma más famoso de la cultura pop es científicamente inexacto, sí, tal cual. Un espectro de luz de toda la vida tiene 7 colores, ¿verdad? Pues el equipo de Hipgnosis pensó que meter 7 bandas de color quedaba como muy recargado, que ensuciaba el diseño. Así que sin temblarles el pulso lo más mínimo, cogieron el color índigo y lo borraron del mapa por completo. Estética por encima de ciencia, sin ninguna duda. Claro, que esta decisión tan radical iba de la mano de una postura artística totalmente innegociable. La primera edición del Reino Unido salió de imprenta sin una sola letra, nada, ni un mísero texto. A nivel comercial era tirarse a la piscina sin agua. Pero notad el contraste con la edición que salió en Japón, esa joya rarísima para coleccionistas. Allí la discográfica no se atrevió a dejar la portada tan vacía y acabó añadiendo texto explicativo para no despistar a la gente. Un pequeño parche que hoy vale su peso en oro. Avanzamos a la sección 2, construyendo la locura sonora, la contraparte auditiva. Ahora, lo que resulta verdaderamente fascinante de esta diapositiva es cómo se construyó el sonido. Porque claro, una portada de leyenda necesita un disco que esté a la altura. Hablamos de 38 días de encierro total en los estudios Abbey Road. Fue un proceso de artesanía pura y dura que llevó la tecnología analógica de la época a su límite absoluto. Por ejemplo, para crear ese famosísimo ritmo en bucle de la canción Money, a Roger Waters no se le ocurrió otra cosa que usar objetos de andar por casa. Tiró un puñado de monedas en un bol de cerámica de su mujer, grabó el ruido de romper papeles, el de una caja registradora y hasta el de una máquina de sumar haciendo clic. Después, con muchísima paciencia, fue cortando y pegando a mano cada trocito de cinta para montar ese rarísimo compás de 7 tiempos. Es literalmente pura arquitectura sonora. 30 libras. Vamos a hacer una pequeña pausa para asimilar bien esta cifra. Ese fue exactamente el pago estándar de sesión que cobró la cantante Claire Torrey por pasarse un domingo por la noche por el estudio. No tenía letra, no tenía melodía, no tenía absolutamente nada preparado. Solo le pidieron que expresara emociones sobre una base de piano. Torrey se soltó, improvisó en un par de tomas el majestuoso y sobrecogedor solo vocal de The Great Gig in the Sky y se fue a su casa totalmente convencida de que aquello había sido un desastre y que jamás usarían su voz. Qué ironía, ¿verdad? Y ojo a esta otra técnica. ¿Cómo consiguieron todas esas voces habladas misteriosas que van conectando las canciones del álbum? Pues con un método de lo más poco convencional. Roger Waters escribió en unas tarjetas unas preguntas bastante densas, muy existenciales, sobre la locura, la violencia o la muerte. Y con las tarjetas en mano se dedicaron a emboscar literalmente a cualquiera que pasara por los pasillos de Abbey Road. Y aquí viene lo mejor. Pescaron a Paul y Linda McCartney, les hicieron la entrevista, pero al final sus respuestas terminaron en la sala de montaje. El motivo: a la banda le pareció que sonaban demasiado ensayados, que les faltaba espontaneidad. Ni un Beatle se salvaba de la criba.
Al final, fue precisamente uno de esos currantes anónimos quien regaló el remate perfecto para toda esta obra. Jerry O'Driscoll, que era nada más y nada menos que el portero irlandés de Abbey Road, se sentó frente al micrófono en la penumbra del estudio y pronunció estas palabras que a día de hoy resuenan en la eternidad. En realidad, no hay un lado oscuro de la luna. De hecho, toda es oscura. Pasamos a la sección 3, Evolución de un icono, el legado. En cuanto se publicó, el disco no solo redefinió la música por completo, sino que dejó una huella cultural asombrosa. Como anécdota simpática, ¿sabíais que los brutales beneficios de este álbum sirvieron para que la banda financiara en gran parte la mítica película de comedia Los Caballeros de la Mesa Cuadrada de los Monty Python? Así es, pero si queremos hablar de números que te dejan con la boca abierta, tenemos que pararnos en el 741. Esa es la salvajada de semanas consecutivas que esta maravilla permaneció metida en las listas de ventas del Billboard 200, concretamente desde 1973 hasta 1988. Es un récord absoluto de longevidad comercial que, casi con total seguridad, jamás se va a superar. Pasemos a la siguiente y veamos cómo esto evoluciona a lo largo de las décadas. Ese primer prisma plano y geométrico del 73 no se quedó estancado. Para celebrar el 30 aniversario construyeron a medida una vidriera real de cristal y la fotografiaron. Y hace nada, para el 50 aniversario en 2023, le dieron una vuelta de tuerca al diseño y lo convirtieron en un alucinante rompecabezas de papel, con cajas anidadas que parecen sacadas de una misteriosa tumba antigua. Es la prueba definitiva de que el arte original sigue vivo y mutando. Y entramos en la última parte, la sección 4, despedida y reflexión final, concluyendo el viaje. Para ir terminando, creo que el punto crucial de todo esto es darnos cuenta de que The Dark Side of the Moon nunca, jamás fue solo un disco. Fue y sigue siendo una exploración súper compasiva sobre la condición humana, sobre el paso implacable del tiempo, la avaricia y sobre nuestra enorme fragilidad emocional. Consiguieron encapsular toda la ansiedad del mundo moderno en una cápsula de sonido perfecto y diseño inmaculado. Y con esto cerramos nuestro recorrido de hoy. La gran pregunta que se queda flotando en el ambiente 50 años después es si, a pesar de nuestros supuestos avances tecnológicos, seguimos lidiando con los mismos miedos de siempre. Si seguimos, como decía la letra, encontrándonos todos en ese lado oscuro de la luna. Para seguir tirando del hilo y descubrir muchas otras joyas fascinantes de la historia musical, es totalmente imprescindible visitar el blog La Playlist del Yello. Millones de gracias a ellos por compartir todo este conocimiento y, por supuesto, gracias a quienes nos habéis acompañado aportando vuestro tiempo en este rato de aprendizaje calmado y visual. ¡Hasta la próxima!